Buenas tardes, mis hermanos y amigos. En esta tarde vamos a continuar estudiando nuestro tema del estudio del libro de Isaías, esta unidad del libro de Isaías, hoy con el estudio número 17 de nuestra guía de escuela dominical, Nuestro Gran Dios. Es el tema que vamos a estar mirando en esta oportunidad. Nuestro gran Dios. Estudios del libro de Isaías. Con una verdad central, la grandeza de Dios se manifiesta no solo a través de sus atributos, sino también en su cuidado personal por los suyos. Aleluya. La grandeza de Dios manifiesta. No solo a través de los atributos de Dios, sino también en su cuidado personal por los suyos. Él tiene un cuidado personal por todos y cada uno de nosotros. Tenemos un texto de estudio que está en Isaías en el capítulo 40 y vamos a ver todos los versículos de este capítulo 40, desde el versículo 1 hasta el versículo 31. Tenemos esta introducción. Dios es grande, Dios es bueno. Miramos y a cada momento oímos esta frase, Dios es grande, Dios es bueno. Esta es una oración sencilla, pero muy profunda, que nos enseña desde pequeños a confiar en Dios. ¿Se ha preguntado alguna vez, usted se ha imaginado de qué tamaño es nuestro Dios? Pues esto trataremos durante el estudio del capítulo 40 del libro de Isaías. Gloria al Señor. Tenemos el versículo clave en Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oiga, los que esperan en Jehová. Realmente no es cualquier persona, es aquel que está esperando en el Señor, es aquel que está dependiendo del Señor. Este levantará alas como las águilas. Sé que correrá y no se cansará, caminará y no se fatigará. Aleluya. Tenemos 3 metas de la enseñanza y la primera es comprender que el amor de Dios motiva su uso de la sabiduría y el poder divino. El segundo es reconocer que el pueblo de Dios es atesorado por el Señor y son los receptores de su cuidado diario. Y en tercer lugar, estudiar y aplicar la palabra escrita de Dios para acercarse más a Él. Esto es muy importante, estudiar y aplicar la palabra. No solamente vamos a estudiar como un mero libro, como una teoría, sino que esto que estudiemos en la palabra lo podamos asimilar, lo podamos poner en práctica, podamos hacer que esta palabra de Dios se haga carne y sangre en nuestras vidas. Gloria a Dios. Nuestro primer tema en esta tarde es la palabra consoladora y duradera de Dios, con un literal A, la promesa de Dios a su pueblo. Vamos a estar leyendo en Isaías el capítulo 40, de los versículos 1 al 5. Vamos a estar, tenemos aquí, ¿verdad?, en la pantalla y vamos a estar leyendo en el nombre de Jesús. Dice así: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo esté cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios.
todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Alabado sea Dios. Fíjese este versículo: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Consolaos. Esta es esta frase tiene dos pronombres posesivos. Dios tiene un gran amor por su pueblo, tanto entonces como hoy, y consoló a Judá, a pesar de las dificultades que soportarían en el exilio. El Señor los consoló. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Aquí está diciendo que es su pueblo, vuestro Dios. Está diciendo que ese es su pueblo y que Él es el Dios de ese pueblo. El capítulo inicia con esta referencia a la cercana relación entre Dios y su pueblo que se establece en esta frase: consolaos, consolaos, pueblo mío, y dice vuestro Dios. Dios quería que su pueblo recordara que su deseo no era separarse, no era castigarlo, sino que recordara que el deseo de él era su restauración y su salvación. Eso Dios persigue con cada una de las cosas que hace con su pueblo. Ninguna falta de recurso, ningún obstáculo podría frustrar este plan ni interponerse en su camino. No había monte, ni collado, ni nada que se interpusiera en que Dios cumpliera su palabra, su promesa a su pueblo. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. Bendito sea Dios. Y el literal B nos dice que la palabra de Dios nunca fallará. Nunca fallará la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo en Isaías, en el capítulo 40, de los versículos 6 al 8. Y dice así: voz que decía, da voces, da voces. Y yo les respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne sierva y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es su pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Permanece para siempre, porque la palabra de Dios nunca fallará. Esta palabra de Dios permanece para siempre. Aleluya. Vemos aquí una fotografía, un ejemplo de una flor y cómo fue pasando el sol, el viento y todo esto por ella hasta que esta flor se murió, se marchitó. Así es la fragilidad de la vida. Así como dice que la hierba se seca y que la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Gloria a Dios. Entonces, así es la fragilidad de la vida del hombre. La palabra de Dios nunca fallará. En contraste con la perspectiva y el poder eternos de Dios, la fragilidad de su pueblo es aún más evidente. Mas esta fragilidad humana no impide los planes de Dios. Más bien, este conocimiento debe llevar al hombre a confiar más en Dios. Debe llevar a confiar más en Dios. Mas el Señor no nos deja solos con el mensaje de lo frágil que somos. Nos recuerda que la palabra de Dios
permanece para siempre, que sus promesas siempre están con nosotros, que su pueblo puede esperar en él, porque su palabra nunca fallará, siempre estará con nosotros. Cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios y ésta se convierte en el cimiento, en la base, en la zapata sobre el cual edificamos nuestra vida, el creyente será compensado. Se le entregará lo justo, lo que Dios ha otorgado. Por tanto, nosotros sabemos que la palabra de Dios nunca fallará, y esta palabra que se convierta en nosotros en el cimiento de nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a la parte 2, Rey, Pastor y Sabio Omnisciente. Dios es todopoderoso, pero Dios también es amoroso. Sabemos que Él es Dios todopoderoso, pero que también es un Dios amoroso, y lo vamos a ver en Isaías, en los versículos del 9 al 12, porque el poder de Dios y su compasión demuestran que su grandeza está por encima de nuestra capacidad de comprender. Esa grandeza de Dios, esa omnisciencia de Dios está por encima de nosotros. Y recuerden que el Señor en Isaías también dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Por tanto, para nosotros es difícil comprender esta omnisciencia de Dios. Aleluya. Vamos a leer entonces de los versículos 9 al 12, y estamos en el mismo capítulo 40. Y dice así: en el nombre de Jesús, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ve aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesas los collados. Pero le dice aquí el versículo 9: súbete, y súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Esto mismo nos dice ahora, que subamos nuestra voz, que levantemos fuertemente nuestra voz. ¿Para qué? Para proclamar el evangelio de Jesucristo. Aleluya. Esta palabra está también para nosotros. Aleluya. El mensaje del profeta acerca de Dios incluía afirmaciones tanto de su poder como de su amor. Porque Dios es soberano, hermano. Completamente a cargo de su creación Él está. Y está en posesión de su recompensa. El bien que Él en su amor elige otorgar. Es la decisión de alguien que está en ventaja, que es Dios, ante uno que está en desventaja, que es el hombre. Pero que Dios, por su propia voluntad, quiere otorgar al hombre esta compensación. Dios decide otorgarle amparo, protección y salvación a través de Cristo a su pueblo fiel. Usted está mirando a quién Dios va a otorgarle amparo, protección y salvación a través de su Hijo Jesucristo, al pueblo que le es fiel, al pueblo que le es fiel. Gloria a Dios. Él ama a su pueblo con tierno cuidado, con el tierno cuidado de un pastor. Y siempre hemos visto el Salmo cuando nos habla del pastor. Pero nosotros también tenemos que, además de que Él es nuestro pastor, nosotros también tenemos que ser una oveja fiel a Él, una oveja mansa para el Señor. Alabado sea Dios. Rey, pastor y sabio omnisciente. Vamos a ver la parte B. Dios tiene toda sabiduría y todo conocimiento.
toda la sabiduría y todo el conocimiento, porque Él es nuestro pastor, pero también Él es sabio y es omnisciente. Quiere decir que todo lo sabe. Tiene toda sabiduría y todo conocimiento. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 40 de Isaías a partir del versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Entonces, Dios es todo sabio, es omnisciente, mas ¿quién podrá decir que enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Quién puede decir que le aconsejó? Gloria a Dios. El conocimiento humano es limitado y limita su experiencia personal y la capacidad de su finita del cerebro. No puede comprender el conocimiento de Dios de todas las cosas. Nosotros con nuestra mente finita, con nuestra capacidad finita de nuestro cerebro, nosotros no alcanzamos a comprender la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe. No podemos entender todo este conocimiento de Dios. La palabra de Dios proclama el alcance ilimitado del conocimiento divino de Dios. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Dios se relaciona con el ser humano de una manera individual, pero también lo hace de una manera colectiva. Y aquí vemos la grandeza de Dios cuando Dios se relaciona con nosotros de manera individual. Ahí vemos la grandeza de Dios que siendo un Dios tan grande, se ocupa de nosotros que somos como hormiguitas, podemos decir. En lo individual vemos las preguntas de los versículos 13 y 14, que dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Y a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, le enseñó ciencia, le mostró la senda de la prudencia? Gloria a Dios. ¿Quién lo hizo? La palabra de Dios. La palabra de Dios lo dice y lo proclama, que su alcance es ilimitado, que Dios es omnisciente. Describir las naciones como nada, hermanos, la describe como nadie o como menos que nada. Esto es una manera en que el profeta exalta la sabiduría y el poder ilimitados de Dios. Él no está obligado a responder a fuerza humana, ni es amenazado por ella. Él es el supremo Señor. Alabado sea Dios. Él lo sabe y lo conoce todo. Más, nosotros podemos saber que nuestra mente es pequeña, que no entendemos estas cosas y a veces, pues, tratamos de tergiversar a algunas personas esta omnisciencia de Dios. Pero entendiendo que Dios lo sabe todo y entendiendo que Dios nos conoce y conoce aún nuestros sentimientos y todo esto lo que nos debe llevar es a una adoración al Dios grande, al Dios supremo, porque Él está pendiente de su pueblo. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Vamos a la parte 3, el reinado supremo de Dios. Y vamos a estar leyendo en el mismo capítulo 40 y vamos a leer del 18 al 24. Gloria a Dios. En esta literal A que dice, Dios es más grande que todas las naciones. Estamos hablando de la grandeza de nuestro Dios.
¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él, Dios, convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Dios es más grande que todas las naciones y podemos hacer este Dios grande, grande, hacedor de todas las cosas y conocedor de todas las cosas. Podemos hacer una imagen del Señor y podemos nosotros hacer como si no cabe, si es grande, grande, grande. Mire que los primeros dos de los 10 mandamientos se nos enfoca en el deber de servir a Dios y no dividir nuestra lealtad, que nosotros sirvamos solo a Él. No podemos servirle correctamente si permitimos que algo más tome el lugar de Dios en nuestra vida. Entonces nosotros no vamos a poderle servir como Él merece, correctamente. Continuando con el contraste entre Dios y las naciones, Isaías examina a los dioses falsos adorados por las naciones. La existencia de Dios está por encima de su creación en todos los sentidos, en todos los sentidos. Sin embargo, la gente toma pequeñas muestras de la misma creación de Dios. Toma madero, toma metales, toma piedras y piedras preciosas y dan forma de imagen para adorarlas como Dios. Mas todos estos elementos que toman para hacer estos dioses, los ha creado el Dios grande, el Dios supremo, el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero. En los versículos 23 y 24 vemos que ninguna autoridad puede hacer frente a Dios con éxito. Ni siquiera las más elevadas figuras gubernamentales están en mejor posición que otros mortales para desafiar a Dios. No hay hombre que pueda desafiar a Dios en su grandeza, en su señorío, en su soberanía, en su poder. Alabado sea el nombre del Señor. Él es el Rey Supremo. Él es más grande que todas las naciones. Vamos a ver la parte B. Dios fortalece a su pueblo. Y aquí vamos a leer los últimos versículos en el capítulo 40 de Isaías que estamos estudiando, los versículos del 27 al 31. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.
Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán, como cantamos en el coro. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Él da esfuerzo al cansado. Aleluya. Dios fortalece a su pueblo. Oh, aleluya. Dios se relaciona. Bendito sea el nombre de Jesús. Se relaciona con su pueblo íntimamente y está plenamente consciente de nuestras emociones y nuestra gama de respuestas a las dificultades de la vida. Nos inclinamos a preguntar el por qué o una simple oración. Ayúdame, Señor. Dios no evade nuestras preguntas, sino que nos invita a buscarle a Él para las respuestas y luego aplicar esas respuestas a nuestras necesidades. Nosotros tenemos que ir a Él en oración, porque no importa que le hagamos preguntas al Señor, Él no nos ignora porque le preguntemos. Él no nos ignora porque nosotros no sepamos algo, porque querramos preguntar a Dios acerca de cualquier situación que nos esté aconteciendo. El versículo 28 nos dice, guía la atención de su pueblo a su poder. Aleluya. Esto que el pueblo demanda, estas oraciones que el pueblo hace, estas preocupaciones que tal vez en dificultades llegan al pueblo de Dios, Dios la guía a su poder. Él prometió en el versículo 29 que su poder se pone en acción para proporcionar su fortaleza en vez de nuestra debilidad humana. Y en los versículos 30 y 31 nos recuerda que la fortaleza de Dios nos sustenta en cada etapa de su vida, de nuestras vidas. Aquellos que son fieles a Dios son renovados sin importar la edad o la fortaleza personal. Dice allí, los jóvenes flaquean y caen, más los que esperan en Jehová. Aquí no nos dice si los que esperan en Jehová son fuertes, son jóvenes, son adultos maduros, son adultos jóvenes. No nos dice solamente los que esperan en Jehová. Estos son renovados sin importar la edad o la fortaleza espiritual. No importa, el Señor nos sustenta en cada una de las etapas de nuestra vida. Alabado sea Dios. Vamos a ver el ministerio en acción y nos dice, dedique tiempo para contarle a alguien sobre la grandeza de Dios. Vamos a sacar un tiempo y vamos a elegir a algunas personas para estarle contando acerca de la grandeza de nuestro Dios, de la grandeza de nuestro Señor. Aleluya. Vamos a hacer algo tangible para hacer la mano de Dios extendida para alguien necesitado. Estemos, hermanos, con nuestras manos abiertas, con nuestros corazones generosos, para extender la mano a algún necesitado en nombre de nuestro Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pues en este día hemos visto este tema, nuestro gran Dios. Hemos visto la grandeza de Dios expresada a través de esta palabra de Isaías en el capítulo 40. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que pasen un fin de semana, una semana bien, un fin de año bien, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga ricamente. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús.